Hola, mi nombre es Agustín y les doy la bienvenida a esta presentación de seguridad informática. La seguridad de la información contempla la protección de la infraestructura y los dispositivos. Por esto nos referimos al control de acceso físico. También contempla el acceso a la información, es decir, el acceso lógico. Y por último, contempla la integridad física y moral de los usuarios que la proveen. La seguridad tiene como objetivo resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Por lo tanto, se tiene que aplicar de forma efectiva en toda la cadena. Cuando se comparte información o datos mediante Internet, atraviesa una serie de dispositivos de red en todo el mundo que forman parte de la Internet pública. A medida que los datos bajan por la Internet pública, existe una posibilidad de que hackers la comprometan o roben. El cifrado de seguridad de datos es un elemento ampliamente utilizado por usuarios individuales y grandes corporaciones para proteger la información de los usuarios. El cifrado implica convertir textos sin formato legible por humanos en un texto incomprensible, conocido como texto cifrado. En esencia, esto significa tomar datos legibles y cambiarlos para que se vean como algo aleatorio. El cifrado implica utilizar una clave criptográfica, un conjunto de valores matemáticos que acuerdan tanto el emisor como el receptor, y que el receptor utiliza para descifrar los datos y volver a convertirlos en texto en formato legible. Mientras más compleja sea la clave criptográfica, más seguro será el cifrado, debido a que es menos probable que partes externas intenten descifrarla mediante ataques de fuerza bruta, es decir, intentar números aleatorios al azar. El cifrado también se utiliza para proteger contraseñas. Los métodos de cifrado de contraseña desarman la contraseña de forma que los hackers no puedan leerla. Dentro de los cifrados tenemos dos tipos. El simétrico, que también se conoce como clave privada, en la que existe una clave que se usa en la codificación y es la misma que se utiliza en la decodificación. Lo que resulta más conveniente para los usuarios individuales de sistemas cerrados, pero el problema es que se debe enviar la clave al receptor, lo que aumenta el riesgo y lo que puede hacer que sea comprometida e interceptada por un tercero o un hacker. También es un método más rápido. El otro método es el asimétrico, que es el tipo de cifrado. Se utilizan dos claves diferentes, una pública y una privada, que están vinculadas entre sí matemáticamente. Las claves son básicamente números extensos, pero no idénticos. De ahí el término asimétrico. El propietario mantiene en secreto la clave privada, mientras que la clave pública se comparte entre los receptores autorizados o queda disponible al público en general. Los datos cifrados con clave pública del receptor solo pueden ser descifrados mediante la clave privada correspondiente. El cifrado podemos aplicarlo a datos en tránsito o datos en reposo. Se considera que los datos están en tránsito cuando se mueven entre dispositivos, como el caso de entre redes privadas o por Internet. Durante la transferencia, los datos se encuentran en mayor riesgo y enfrentan mayores vulnerabilidades por el método de transferencia. Cifrar los datos durante la transferencia es conocido como cifrado integral, lo que garantiza la protección de la privacidad de los datos, incluso si lo interceptan. El cifrado de datos en reposo es cuando los datos se encuentran en dispositivos de almacenamiento y no se usan o transfieren activamente. A menudo, los datos en reposo son menos vulnerables que los en tránsito, debido a que las funciones de seguridad del dispositivo restringen el acceso. Sin embargo, no son datos inmunes. Además, suelen contener información más valiosa, por lo que son un blanco más atractivo para los ladrones. Cifrar los datos en reposo reduce la oportunidad para el robo de datos que propician los dispositivos perdidos o robados, o bien por compartir contraseña o otorgar permisos por accidente. El cifrado ayuda a mantener la confidencialidad e integridad de los datos. Los hackers no solo roban información, también alteran datos para cometer fraude. Aunque es posible que un hacker con habilidad pueda alterar datos cifrados, los recipientes de los datos podrán detectar los daños y responder rápidamente. El cifrado lo usamos todos los días, por ejemplo, cada vez que usamos un cajero automático o compras algo en línea mediante un teléfono. Ahí se utiliza un cifrado para evitar que se desvíe la información. La auditoría de seguridad informática es un proceso sistemático y objetivo que se lleva a cabo para evaluar y analizar la seguridad de los sistemas informáticos. Su principal objetivo es identificar posibles debilidades, vulnerabilidades y riesgos en los sistemas y redes informáticas, así como proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad y proteger la información sensible. El registro es un log oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Se utiliza para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre en un dispositivo en particular o aplicación. La mayoría de los logs son almacenados o desplegados en formato estándar,
para ser utilizado en múltiples dispositivos y aplicaciones. De esta forma, cada log generado por un dispositivo puede ser leído y desplegado en otro diferente. Como ejemplo de logs podemos mencionar el inicio de sesión, el cierre de sesión o el intento de acceso fallido, de modo que permite detectar ataques de fuerza bruta y también ataques por adivinación. Existen dos tipos de auditoría: la interna, en donde la misma es realizada por personas que trabajan directamente para la empresa, y la auditoría externa, que es realizada por personal ajeno a la organización y habitualmente se dedican a ello. Como ventajas de realizar auditorías podemos mencionar que nos permite mejorar la seguridad al poner a prueba la capacidad de respuesta de los controles de seguridad, así como proteger la reputación de la empresa, ya que un incidente de seguridad puede tener un impacto significativo en la confianza de los clientes y o proveedores, sobre la capacidad de la organización para proteger la confidencialidad e integridad de los datos privados. También permite mejorar la seguridad y el prestigio, ya que muchas empresas, al implementar normas ISO, nos permiten exponer a nuestros clientes que cumplimos con normas de alta excelencia. La confidencialidad en seguridad informática es el principio que garantiza que la información solo pueda ser accedida por las personas que tienen autorización. En determinados entornos es crucial prevenir la divulgación de la información a personas o sistemas que no se encuentran autorizados. Pensémoslo de esta forma: la información de cómo surgió una histórica empresa puede llegar a ser pública, pero posiblemente no quiero que se sepa quiénes sean sus accionistas. En otras palabras, cuando hablamos de confidencialidad, nos referimos a privacidad, lo que conlleva la necesidad de restringir el acceso a la información al personal autorizado y garantizar que solo las personas autorizadas verán estos datos. Cabe considerar que los datos se pueden dividir en secciones según el nivel de seguridad o sensibilidad de la información. Por ejemplo, un desarrollador no debe tener acceso a la información personal de todos los empleados, pero sí lo podría tener un empleado de recursos humanos. La integridad es el principio por el que los datos se mantienen intactos, libres de modificaciones o alteraciones por terceros. Por ende, se debe proteger la información para que solo sea modificada por personas o entidades que tienen autorización a modificarla. El control para mantener la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos debe realizarse durante todo su ciclo de vida. Cuando una violación modifica algo en la base de datos, sea por accidente o intencionado, se pierde la integridad y falla el proceso. La forma más habitual de proteger la integridad es mediante los métodos de autenticación, con contraseña. También se puede utilizar la suma de comprobación de hash para verificar la integridad de los datos durante la transferencia. El hash es un algoritmo matemático que transforma los datos en un valor de longitud física que representa los datos. Entonces, se verifica que el hash de origen coincida con el hash resultante del archivo recibido. Otra forma de preservar la integridad es realizar copias de respaldo para restaurarla en caso de daños o alteraciones. El principio de disponibilidad se basa en que los datos estén disponibles cuando el usuario o sistema necesite acceder a ellos y estén autorizados para hacerlo. Es un pilar fundamental de la seguridad de la información, ya que nada nos sirve que los datos mantengan su confidencialidad e integridad si no están disponibles. Para cumplir con la última condición debemos tener claro cuál será el flujo de datos que debemos manejar, es decir, conocer dónde se debe almacenar dicha información para analizar los riesgos que pueden poner en peligro la disponibilidad. Formas de asegurar la disponibilidad contemplan mantener los equipos, realizar reparaciones de hardware, mantener los sistemas operativos y el software actualizado, así como crear respaldos de los datos para restaurarlos en caso de pérdida de integridad, mantener planes para recuperarse rápidamente ante desastres naturales o provocados por el hombre, y proteger los servidores de ataques como por ejemplo el de denegación de servicio, o DOS, en que consiste en que se produce cuando un atacante intenta agotar los recursos de manera tal que los servicios no estén disponibles para los usuarios. En un sistema debemos identificar de forma exclusiva al usuario. La autenticación es la capacidad de demostrar que un usuario es realmente quien dicha persona alega ser. Por ejemplo, cuando iniciamos sesión en Gmail nos identificamos con el mail @gmail y nos autenticamos con la contraseña. Con la autenticación evitamos que cualquiera pueda entrar en un determinado sistema o iniciar sesión en alguna plataforma de forma indebida, garantizando así el principio de confidencialidad. Por consiguiente, al identificar el usuario, sabremos qué permiso tiene en el sistema de acuerdo con una serie de reglas, normas y regulaciones propias. Así, a modo de ejemplo, un usuario A podrá tener acceso a los recursos X e Y, pero el usuario B solo podrá acceder al recurso Z. En cambio, un administrador
tendría acceso a todos los recursos, es decir, X, Y y Z, así como los recursos 1, 2 y 3, que son exclusivos de aquellos que tienen permiso y privilegio de administrador. Además del usuario y contraseña, se cuentan con distintos métodos para identificar. Por ejemplo, el sin contraseña o powerless, el cual es un método moderno, más práctico, en que se utiliza un link mágico que es enviado al correo electrónico de quien intenta iniciar sesión. La autentificación biométrica, que se vale de las huellas dactilares para validar la identidad del usuario. Esta huella es validada mediante un previo registro de la misma y se almacena en la base de datos. O redes sociales, como por ejemplo Gmail o Facebook, en donde estos proveedores son quienes se encargan de autentificar al usuario. Por último, también existe la autentificación de API, que es cuando el usuario intenta ganar acceso a recursos de un sistema durante su registro con una clave API. La misma clave se empareja con un token o ficha identificadora que se encuentra oculto. Entonces, esta combinación de clave API-token oculto es la que se utiliza constantemente cada vez que el usuario se autentica e ingresa en su entorno de recursos y servicios que puede utilizar. Además de estos métodos, existe una forma adicional de seguridad que es el SSO o Single Sign-On. Es en donde el usuario puede acceder a todos los recursos del sistema que necesita sin la necesidad de acceder con distintas credenciales, es decir, ingresa con un único usuario, cuenta o contraseña.